El evangelio que voy a comentar, lo he querido titular, una explicación del evangelio, el amor absoluto a la voluntad de Dios. Es el evangelio de Lucas 9, 51 al 56. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. ¿A qué iba decidido Jesús? A cumplir el misterio pascual. El evangelista nota la cercanía del momento, aunque van a pasar varios meses para su última Pascua. Y lo hace para resaltar la entrega voluntaria del Señor. ¿Acaso aquí comienza la decisión del Señor? Claro que no. Esa voluntad y esa entrega voluntaria es eterna. Y comienza en el tiempo en la encarnación, según el querer humano de Jesús. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, dice la carta a los hebreos. Clara conciencia de Jesús sobre su misión. Voluntad firme. La traducción literal sería poner rostro firme. Parece derivarse de dos expresiones hebreas que significan orientar el rostro en una dirección y endurecerlo en aquella dirección, con disposición a afrontar lo que viniere. Jesús está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre hasta lo último, y de hecho lo hizo. Al finalizar su vida dijo: todo está cumplido. Jesús, cara dura, es decir, sin ningún respeto humano, sin mirar la opinión de los demás, va hacia Jerusalén. Rostro firme, cara dura. Debemos imitar a Jesús en el seguimiento de la voluntad del Padre. Pero para tener una voluntad firme tenemos que conocer su voluntad. Y esto tenemos que hacerlo, buscar permanentemente su voluntad, saber qué es lo que quiere de nosotros. Y una vez conocida su voluntad, lo cual es fundamental, para no obrar improvisadamente o según nuestro querer, hay que ser cara dura en seguirlo, es decir, poner el rostro firme en seguirlo. Decía Santa Teresa respecto del cielo, que importa mucho y el todo, esto ya es literal, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Así lo dice en Camino de Perfección. Hasta ahí Santa Teresa. Teniendo claro el fin principal, que es la búsqueda de Dios, y con disposición a padecer lo que viniere en la empresa, así es como tenemos que ir hacia el cielo. Lo que dijo Jesús con rostro firme se refiere a esa voluntad firme. Nosotros debemos ser cara dura, es decir, con rostro firme como Jesús, con voluntad firme. Nosotros a veces somos cara dura en ese sentido peyorativo, en un sentido de ser descarados, sinvergüenzas, en el sentido que no merecemos esa voluntad firme por nuestras veleidades. Pues esa voluntad firme solo la podemos alcanzar por una gracia de Dios. Y tendemos a un fin que no merecemos, sino que también es gracia. Debemos ser cara dura para alcanzar el cielo. Que no nos importen las críticas y murmuraciones de los que recriminan nuestra incapacidad, las acusaciones que nos señalan como pecadores, etc. Es más, tenemos que eh, tener un rostro firme como el de Jesús marchando decidido a su pasión. Y esto lo podemos alcanzar
con la caradurez peyorativa, es decir, abandonándonos en Jesús, como el caradura, eh, pues Él nos va a dar la gracia para tener esa voluntad firme, para seguir y alcanzar la Jerusalén del cielo. Esa voluntad decidida, ¿para qué? Lo dice el mismo versículo, para ir a Jerusalén, a su asunción. Jesús tenía esa disposición y tenía clarísimo el fin de su misión, y su voluntad se afirma en la consecución de ese fin. Podríamos preguntarnos de qué depende la dirección de nuestra voluntad. De nuestro consentimiento al amor absoluto, es decir, de nuestro amor a Dios y del deseo de cumplir su voluntad. La dirección de nuestra voluntad produce la estimación del fin, y del fin depende la estimación de las cosas, y de la estimación de las cosas depende nuestro obrar. Así dice Castellani en Psicología Humana. La encarnación es una obra de amor, y la obra de Jesús es por amor al Padre, de ahí que su voluntad se afirme en el amor al bien absoluto. Y por eso quiere ir a Jerusalén a consumar su obra, y estime todo lo demás en vistas a ese fin. Y su obrar se enderece hacia la Jerusalén, hacia la ciudad santa. Todos los signos de Jesús se enderezan al signo de Jonás. Todas sus enseñanzas se enderezan a la Pascua eterna. Toda su vida se mueve hacia Jerusalén, donde la consumará en la cruz y con ella todo su obrar. En el amor de Dios tenemos que afirmar nuestra voluntad, no en otras cosas, a no ser que estén enderezadas a su voluntad de nosotros. Tenemos que tener bien claro que nuestra vida debe ser un acto de amor a Dios, y por tanto ese amor debe llevarnos a aceptar su voluntad sobre nosotros respecto del fin y de los medios que Él ha dispuesto para que alcancemos ese fin. Teniendo en cuenta esto, consideraremos el valor de los medios que se nos presentan, y esto determinará nuestro obrar o nuestra actitud frente a ellos. No sirve afirmarnos en cosas que no están enderezadas al amor de Dios o al amor de nuestros hermanos en los que amamos a Dios. Jesús no iba a tontas y a locas hacia Jerusalén. Sabía perfectamente que debía ir hacia allí, y no iba con presura, sino que esperaba la hora del Padre, la hora que el Padre había determinado. Pero sí, su paso era firme y constante hacia Jerusalén. Deseaba ardientemente consumar su pasión, pero muchas veces tuvo que esperar que llegara su hora. Nuestra voluntad muchas veces se afirma en senderos contrarios a Jerusalén, más bien se endereza caminos de gentiles y paganos, en dirección contraria a Jerusalén, y a veces corremos voluntad firme hacia esos lugares. La voluntad es el motor de nuestra vida, pero debe tener la luz de la inteligencia para que la ilumine. Primero debe la luz iluminar el camino para andar, y la fuerza del motor hará que caminemos. Conocimiento de Dios para amarlo, amor para hacer su voluntad y aceptar los medios que Él nos da para alcanzarlo, y firmes, con determinada determinación, como decía Santa Teresa. Respecto de los medios, tenemos que discernirlos, es decir, necesitamos luz, para después, si son convenientes, obrarlos. Fuerza necesitamos, no obrarlos y después justificarlos. El hombre es luz y fuerza, pero ante todo es luz, que encausa la fuerza que posee. Si no tenemos un conocimiento claro de Dios, seremos remisos en nuestra voluntad, o nuestro obrar será un obrar al margen del querer de Dios, o sea, un obrar inútil. Ese conocimiento de Dios no es un conocimiento teológico, manualístico, escolástico o dogmático solamente, sino un conocimiento sapiencial, es decir, saboreado, un conocimiento vivencial. Pidamos entonces un conocimiento vivencial de Dios, conocimiento impregnado de amor y dispuesto a hacer su voluntad. Y así, con voluntad firme, dirijámonos a la Jerusalén celeste, siguiendo el ejemplo que nos ha dado Jesús.